Nosotros somos el grupo número 4 y en el día de hoy les vamos a hablar sobre el oído. Mi nombre es Ana y mis compañeros son Stephanie, Dalguieris, Priscila y Marcos. Estos son los subtemas que vamos a ir desarrollando, que es el oído interno, el oído medio, el oído externo, audición y correlaciones clínicas. De manera introductoria, es importante saber que el oído sirve tanto para la audición como para el equilibrio. Sin embargo, durante el desarrollo embrionario, en el oído surgen tres regiones diferentes, que son el oído externo, que este es el órgano que capta el sonido. Tenemos el oído medio, que este se encarga de transportar el sonido desde el oído externo hasta el oído interno. Mientras que el oído interno, este se encarga de transformar las ondas de sonido en impulsos nerviosos. ¿Para qué? Para permitirnos la audición y también registrar los cambios del equilibrio. En mi caso, yo les voy a hablar sobre el desarrollo del oído interno. Cerca de 22 días a manera de engrosamiento de células del ectodermo superficial a cada lado del robencéfalo, estos engrosamientos reciben el nombre de placoda óptica, como pueden ver en la imagen. Y cuando ésta interactúa con el mesénquima adyacente, pues va a formar una estructura que se llama vesícula óptica o otocitos. Los otocitos están formados por neuroblastos, el ectodermo y por células de la cresta neural craneal. También este se encarga de formar células para los ganglios, para ganglios estatoacústicos o vestíbulo coclear. Otro punto muy importante de los ostocitos es que estos se dividen en dos compartimientos, en un compartimiento ventral y un compartimiento dorsal. En el compartimento ventral vamos a ver la presencia del sacro, la cóclea y el órgano de corte. Entonces, podemos ver el sáculo se va a formar. Sáculo porque tiene forma de saco. Y en su evaginación tubular, en su polo inferior, se va a producir una estructura, se va a desarrollar, que es el conducto coclear, que este penetra el mesénquima y toma un trayecto de espiral hasta final de la octava semana. Y que este va a dar un giro de 2,5. Esto es lo que vemos en la sexta semana. En la séptima semana vamos a ver que las células del conducto coclear se van a diferenciar del órgano de corteza, que transducen las vibraciones de sonido en señales eléctricas. ¿Para qué? Para, para la audición. Y una estructura que podemos destacar acá es el ductus reunions, que es la unión entre el sáculo, como pueden ver acá, y el conducto coclear. ¿Qué tenemos en la décima semana? En la décima semana podemos ver que el mesénquima, este es el mesénquima, que esa cubierta cartilaginosa era el mesénquima, que ahora ya es una cubierta cartilaginosa. Y esta cubierta cartilaginosa va a experimentar vacuolización y vamos a tener la formación de dos espacios perilinfáticos, que podemos ver aquí abajo, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esa parte de color naranja, como pueden ver ahí, ese es el conducto coclear que va a estar sostenido por un cartílago que pueden ver acá que se llama cartílago modiolo. Al inicio, las células epiteliales del conducto coclear que le había enseñado son similares, pero luego esta me va a formar dos elevaciones. Aquí podemos ver la primera elevación, que es una cresta interna, que va a formar el limbo espiral, y vamos a tener una cresta externa, que va a formar varias filas. ¿Qué pasa? Que las células sensoriales del sistema auditivo van a estar cubiertas por una membrana, esta membrana que ven acá, que se llama membrana tectoria. Y lo curioso de esto es que ambas estructuras me van a complementar el órgano de corte, que este órgano va a recibir el impulso nervioso del sonido y lo va a llevar hacia el ganglio espiral y luego al sistema nervioso a través de unas fibras nerviosas, que es el nervio, que es el octavo par craneal. Por último, tenemos el compartimento dorsal, que aquí vamos a tener la formación del utrículo y los conductos semicirculares. Tenemos los conductos semicirculares, se van a formar en la sexta semana, van a estar aplanados, como pueden ver en la imagen.
Luego, en la imagen B, este va a desarrollar paredes en su región central, pero como pueden ver en la imagen C, esas paredes se van a eliminar a través de la apoptosis. También en cada lado vamos a tener la rampa ampular y la rampa no ampular. Las células ampulares me van a formar una cresta muy importante, que es la cresta ampular. Y esta se va a encargar de mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Vamos a pasar con mi compañero Marcos, que le va a hablar del oído medio. El oído medio es una parte fundamental del sistema auditivo, responsable de transmitir las vibraciones sonoras desde el tímpano hasta el oído interno. Durante el desarrollo embrionario se origina a partir de estructuras del intestino faríngeo y de las principales estructuras de las primeras bolsas y los dos primeros arcos faríngeos. Como origen tenemos que el oído medio se forma a partir de tres estructuras principales, que son las primeras bolsas faríngeas, el primer surco faríngeo y la mesénquima de los primeros arcos faríngeos. Siguiendo esto, el oído medio se forma principalmente a partir de las primeras bolsas faríngeas y los primeros dos arcos faríngeos. Este desarrollo coordinado permite la formación de una cavidad llena de aire, los huesecillos, los músculos que hacen posible la transmisión de sonido hacia el oído interno. El estudio del desarrollo embrionario del oído medio no solo es importante para comprender su anatomía, sino que también para obtener las malformaciones congénitas que se pueden afectar en la audición. Ahora dejo con mi compañera que habla del oído externo. Yo les estaré hablando sobre el oído externo. Este conducto auditivo externo se forma por imaginación del primer arco faríngeo y no a partir de la primera hendidura faríngea como se conocía anteriormente. Durante el tercer mes, las células del ectodermo superficial forman el conducto auditivo primitivo que termina en una placa epitelial sólida llamada tapón meatal. En el séptimo mes ya, este tapón se desintegra, dando lugar a la luz definitiva del conducto y a la formación de la membrana timpánica. Cuando el tapón no se reabsorbe correctamente, puede causar una hipoacusia conductiva congénita. También tenemos el tímpano o la membrana timpánica. Está constituido por tres capas principales. La primera es la capa ectodérmica externa, derivada del fondo del conducto auditivo externo. Una capa endodérmica interna, que esta proviene del revestimiento de la caja timpánica. La tercera capa es la intermedia, que mesenquimatosa, que forma el extracto fibroso. La mayor parte del tímpano se inserta firmemente en el mango del hueso martillo y su porción restante forma la división entre el conducto auditivo externo y la caja timpánica. Ya por último tenemos el pabellón auricular que conocemos como la oreja, que esta se desarrolla a partir de las formaciones embrionarias resultan de la proliferación de tejidos derivados de los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo, ubicados a ambos lados de la primera hendidura faríngea. El primer arco que se origina, el trago y parte del conducto auditivo externo, que mientras el segundo arco forma el resto del pabellón auricular. El proceso está regulado por los genes HOXA2 y HOXA1. Las mutuaciones o alteraciones en estos genes pueden generar malformaciones al oído externo, como bien conocemos, las duplicaciones o apéndices o microtia, que es lo que vemos a veces en algunos niños como que tienen la oreja pequeña o en adultos. Inicialmente, el oído externo se encuentra en una posición baja del cuello, pero asciende hacia el nivel de los ojos conforme crece la mandíbula y la cabeza. Gracias. A mí me corresponde hablar acerca de la audición desde el punto de vista embrionario. El proceso auditivo depende del desarrollo correcto del oído externo, del oído medio y del oído interno.
Todo inicia en el embrión, en el placodo óptico, que es una zona engrosada del ectodermo ubicada a cada lado del rombencéfalo. Y este placodo, perdón, se invagina y forma lo que es la vesícula óptica o ostocito, que es la estructura primitiva del oído interno. La vesícula óptica, como podemos ver en la imagen, en la otra, eh, se divide en dos porciones, que son la porción dorsal o auricular, que dará origen al sistema vestibular encargado del equilibrio, y la porción ventral o sacular, que se alarga y enrolla para formar la cóclea. Dentro de la cóclea aparece lo que es el órgano de Corti, donde se desarrollan las células ciliadas, y estas células se transforman en vibraciones de sonido, perdón, transforman las vibraciones del sonido en impulsos eléctricos que viajan por el nervio coclear hacia el cerebro, haciendo posible la audición. De manera complementaria, el oído medio se forma a partir de de la primera bolsa faríngea, que origina lo que es la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio. Y del mesénquima del primer y segundo arco faríngeo se forman los huesecillos del oído, que ya conocemos, son el martillo, el yunque y el estribo. El oído externo se desarrolla a partir de la primera hendidura faríngea, que forma lo que es el conducto auditivo, y de las 6 pequeñas prominencias auriculares que rodean este surco y forman lo que es el pabellón de la oreja. Algo que quiero agregar es que cuando ocurre un error durante el desarrollo, pueden aparecer varias alteraciones como la hipoacusia, que es la disminución de la capacidad auditiva. Por ejemplo, si las prominencias auriculares no se desarrollan correctamente, pueden presentarse microtia, donde el pabellón es pequeño o mal formado. Puede formarse una notia, que es cuando la oreja no se forma. También puede existir atresia del conducto auditivo externo, que es cuando el canal que lleva el sonido hacia el tímpano no se abre adecuadamente. Esto impide que el sonido llegue correctamente al oído medio y causa pérdida auditiva desde el nacimiento. En resumen, pequeñas alteraciones en la embriología del oído pueden producir problemas auditivos en la vida real. Bueno, voy a seguir ahora yo con los casos clínicos del oído con causa embriológica y correlaciones clínicas. Caso número 1 son malformaciones del pabellón auricular. La historia clínica que podemos encontrar en este proceso sería recién nacido con oreja derecha pequeña, rígida y malformada, un conducto auditivo externo estrecho. El diagnóstico probable sería microtia con estenosis del conducto auditivo externo. Las bases embriológicas que podemos encontrar aquí es el pabellón auricular se forma de 6 tubérculos auriculares derivados del primer y segundo arco faríngeo. Las consecuencias clínicas que podemos encontrar aquí son puede haber disminución de la audición conductiva. Luego encontramos lo que es hipoacusia conductiva en un bebé. Aquí en nuestro historial clínico nos dice que el lactante tiene una poca respuesta a sonido. La otoscopia muestra tímpano opaco y cavidad timpánica llena de líquido. El diagnóstico probable sería otitis media crónica. Luego tenemos lo que son las bases embriológicas que dicen tiene una cavidad timpánica derivada de la primera bolsa faríngea. Luego tenemos lo que es la trompa de Eustaquio, que mantiene el equilibrio de presión con el exterior. Las consecuencias clínicas que podemos encontrar en este es pérdida auditiva temporal por la mala conducción del sonido. Aquí encontramos lo que es la sordera sensorio-neural en recién nacidos. Aquí nuestro historial clínico nos dice que el bebé no tiene respuesta a estímulos sonoros, no hay problema en el tímpano o los huesecillos. Tenemos un diagnóstico probable que sería hipoacusia neurosensorial por daños en células ciliadas de la cóclea. Las bases embriológicas serían, dentro se forma lo que es el órgano de Corti, que convierte vibraciones en señales nerviosas. Por último, tenemos lo que es la fístula preauricular. Aquí encontramos lo que es nuestro historial clínico, que tiene el niño con pequeño hoyuelo delante de la oreja. Luego tenemos lo que es nuestro diagnóstico, que sería fístula preauricular resto embrionario. Las bases embriológicas se produce por la incompleta función de los tubérculos auriculares del primer y segundo arco faríngeo. Las consecuencias clínicas puede infectarse, pero no afecta en la audición. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones acerca de lo ya hablado. La audición es el resultado de un proceso embrionario muy preciso en el que participan derivados como son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y sin el desarrollo coordinado de estas partes, las vibraciones no podrán convertirse en señales nerviosas y la audición no sería posible.
Por último, es importante comprender cómo se forma el oído en la etapa embrionaria. Eso nos permite entender el origen de muchas alteraciones auditivas congénitas. Pequeños errores en las formaciones del oído externo, medio o interno pueden provocar hipoacusia, microtia, atresia del conducto auditivo o incluso sordera completa. Por eso, estudiar este tema no se queda solo en teoría, tiene importancia real en los diagnósticos tempranos. La prevención y la calidad de vida es importante en los pacientes. Muchas gracias.